Vamos a hablar de los diferentes sistemas de aire acondicionado que están en el mercado, con los cuales podemos conectarnos con nuestras pasarelas de Intesis para llevarlas a protocolo KNX y desde ahí poder comandar todas las funciones que están disponibles. Dentro de la agenda de lo que vamos a tratar, pues vamos a ver los diferentes tipos de aire acondicionado, diferentes fabricantes, cómo integrar un aire acondicionado en un sistema de KNX, los diferentes tipos de pasarelas y algunos ejemplos con el ETS, con la herramienta para KNX, y qué beneficios nos va a aportar el conectar el aire acondicionado dentro de una instalación de KNX existente. Dentro de los tipos de aire acondicionado tendríamos dos grupos, que serían los que son de expansión directa y los que son sistemas por agua. Los de expansión directa utilizan un refrigerante que va por el conducto que directamente calienta o enfría el espacio, o sea, nos sirve para calentar o enfriar el espacio. En este caso, las unidades interiores son comandadas individualmente para poder utilizar los comandos que tenemos dentro del aire, que sería pues el tipo de modo, si queremos subir la temperatura, si queremos cambiar la velocidad de ventilación, etc. En los sistemas de agua, utilizan agua obviamente para enfriar o calentar el espacio, y estos necesitan tener pues un actuador y un termostato para crear la lógica del PID para manejar la instalación. En los sistemas de expansión directa tendríamos las que van uno por uno, que serían un split conectado contra una unidad exterior, o las multi-split, con lo cual tenemos una unidad exterior conectada con diferentes unidades interiores. Esto no quiere decir que al tener una unidad exterior y varias interiores, todas tengan que tener la misma funcionalidad. Cada una de las unidades interiores las podemos comandar y pedir el ambiente que deseemos. Podemos estar en una sala y queremos a 22 grados y la otra de al lado puede estar a 24. Se manejan individualmente. Hay diferentes tipos de unidades interiores. No todos son el split que estamos acostumbrados a ver. Están los que son los splits típicos, que son los montados en pared. Los hay de cassette, que suelen estar conectados en el techo. Los que son de suelo, que son los que están, normalmente se ponen al lado de la propia pared y que quedan a pie de tierra, y los que son por conductos. En los aires, en la expansión directa, hablaríamos de VRF o VRV, dependiendo del fabricante. Casi todos los fabricantes hablan de VRF, excepto uno, que habla de VRV, porque ha querido tener esa nomenclatura, pero no cambia nada, es simplemente una nomenclatura. Entonces, los VRF pues, vienen con dos formatos, los que van con 2 tuberías o con 3 tuberías. Los que son de 2 tubos, lo que ocurre es que todo el mundo tiene que tener o calefacción o refrigeración, o sea, o frío o calor. No podemos separar los ambientes. Si es verano y uno tiene frío, tendrán, o sea, si es verano, todos tienen calor, todos pondrán en frío, pero si alguien tuviera frío, no puede ponerlo en calor. Sin embargo, en los sistemas que tienen con 3 tubos sí que podemos separar el modo, porque para eso tenemos los tubos, porque nos permiten diferenciar las zonas, cada uno que es lo que pueda necesitar. ¿Qué diferencia entre los sistemas VRF y los splits? Bueno, pues sobre todo los VRF lo que nos permiten son mayores distancias en la instalación, porque la válvula de expansión está conectada directamente en la unidad interior. Y los splits, pues bueno, son mucho más silenciosos y sin embargo pues la válvula de expansión actúa en la unidad exterior, o sea, la tenemos fuera. En los sistemas air to water, que se están implementando bastante hoy en día,
tenemos diferentes unidades, que tendríamos la unidad exterior por un lado, tendríamos la unidad de agua, la Hydro Unit, la tendríamos conectada, como podéis ver en la presentación, justo al lado de la unidad exterior, y tendríamos un tanque para lo que sería el ACS, el agua caliente sanitaria. Y lo que tenemos es un intercambiador de placas que es el que nos ayuda a calentar o a enfriar el sistema. Bueno, los diferentes fabricantes tienen muchos sistemas con los que podemos conectarnos a las unidades interiores. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues hay sistemas que son por infrarrojos, con lo cual tenemos un mando de distancia con el que actuamos sobre el propio split de manera directa. Tenemos otros splits que lo que tienen es un cable que nos lleva hasta un mando remoto que suele estar pues, conectado en la entrada de la sala y ahí tenemos desde donde accionamos los propios aires. Y después tenemos lo que son los sistemas centralizados, los que tenemos una unidad exterior, como decíamos antes, y comandábamos diferentes sistemas interiores, y aquí lo que hacemos es conectarnos a la exterior y poder gestionar individualmente. En este caso, pues cada fabricante tiene su protocolo y para poder trabajar y su propio bus, con lo cual siempre tenemos que diferenciar. Tenemos que conocer cuál es el fabricante, cuál es el conector que tiene, dependiendo de la instalación. Si es una instalación centralizada, ¿dónde nos tenemos que conectar? Y si nos tenemos que conectar solo al split, ¿cuál es el puerto, o sea, el cable donde nos tenemos que conectar? ¿Qué es lo que conseguimos con las pasarelas? Las pasarelas de Intesis lo que nos dan es una comunicación bidireccional entre los diferentes fabricantes de aire acondicionado y nuestro sistema KNX. Cada fabricante al final está hablando su propio protocolo, porque ellos obviamente pues, quieren proteger su propiedad intelectual, y lo que hacemos nosotros es convertir este protocolo propietario en un protocolo que sea estándar para que podamos utilizarlo desde nuestras instalaciones. Intesis como fabricante, pues lo que hemos conseguido ha sido un acuerdo con todos los fabricantes, con el cual nos han facilitado ellos su protocolo bajo un acuerdo de privacidad, y esto nos permite conocer realmente cómo funciona la máquina o las diferentes máquinas y cómo las actúan ellos. Nosotros no entramos en lógica, no entramos en PIDs, no entramos en ningún tipo de proceso de esto. Eso, obviamente funciona solo para... es un tema interno. Nosotros lo que hacemos es trasladar o coger conectarnos al bus de comunicación, y este bus de comunicación lo traducimos al protocolo que queremos trabajar, que en este caso sería KNX. Dentro de lo que serían las diferentes marcas con las que trabajamos, estamos con los principales. Tendríamos por un lado pues, con Mitsubishi Electric, en la cual tenemos diferentes pasarelas. Tenemos pasarelas que serían las 1x1, serían las Mitsubishi AC KNX 1V2 o las KNX 1i. La diferencia es que una tiene entradas binarias y la otra no tiene, con lo cual podemos aplicar además una lógica extra a la instalación desde nuestra propia base de datos de TS. Con Mitsubishi también tenemos la posibilidad de conectarnos a 15 o desde 15 hasta 100 unidades interiores desde una pasarela, o sea, desde una unidad exterior. Eso sería pues para las unidades centralizadas. Para este caso necesitamos que tengan en la instalación una pantalla, un controlador centralizado al cual nosotros nos vamos a conectar. O sea, dependiendo del fabricante tenemos siempre que comprobar la compatibilidad y los prerequisitos. En este caso, por ejemplo, necesitamos tener unas pantallas que tienen que ser unos modelos específicos para poder conectarnos. Con Mitsubishi Heavy tenemos las mismas opciones, que serían pues conectarnos en 1x1 o
una unidad exterior centralizada que sería de 48 o 128 unidades interiores. Con Daikin, pues con Daikin solo podemos conectarnos uno por uno, o sea, no nos conectamos a las unidades exteriores, solo nos podemos conectar a la unidad interior, a cada uno de los splits. Volvemos a tener las dos opciones que serían o la que acaba en 1, que simplemente es una unidad interior, y cuando acaban en 1i, significa que tiene inputs, tenemos la posibilidad de una entrada digital para aplicarle lógica, que podemos utilizarla pues para sensores de presencia, contactos de ventana o de puerta, típico en los hoteles, ¿no? Que la gente pues abre la ventana, pues se te para el aire, pues una de las lógicas que aplicamos. O si no hay nadie en la habitación, ¿qué hago con el aire? ¿Lo paro? ¿No lo paro? ¿Lo mantengo a 2 grados menos? Puedes ir aplicando una lógica continua. Con LG también tenemos la de 1 por 1 y las que serían para unidades exteriores, que tendremos para 4, 8, 16 o 64 unidades interiores, controladas desde una unidad exterior. Toshiba, una unidad interior o la opción de 1664. Samsung no tenemos la 1 por 1, tendríamos que irnos a la de 4, 8, 16, 64. Midea, que es uno de los mayores fabricantes, porque hacen muchas OEM, hacen mucho para otros fabricantes, hay mucha gente que va bajo su propia marca y realmente es un OEM de Midea. Es importante conocer cuáles son todos estos que tenemos, con soporte ya lo iremos tratando, pero con ellos lo que tenemos son para 16, para 1, para 16 y para 64 unidades interiores. Fujitsu tenemos para una unidad interior también con entradas digitales, y este mes de marzo hemos sacado, en febrero, perdón, hemos sacado también para poder controlar hasta 16. Tenemos ya la posibilidad de controlar 16 unidades exteriores. Fujitsu tiene su propia solución, vamos a decir, pero era para muchas más unidades que lo tenían para un mercado extranjero que se ve que les funciona muy bien, pero hemos conseguido hacer un poco de fuerza diciendo que en España no hay proyectos tan grandes como para poder tratar a 100 unidades, con lo cual se disparaba mucho de precio y nos han permitido que saquemos una pasarela de 16 unidades interiores, con lo cual nos abre mucho mercado y de hecho ya se está empezando a comercializar y bastante. Arçelik no creo que sea, aquí no se vende, es una empresa turca que vende muy local, con lo cual no tenemos mucho mercado. Panasonic, tenemos también las de 1 por 1 para diferentes sistemas, sean para aire acondicionado, y también tendríamos para Air to Water, también conectándonos 1 por 1, y las centralizadas de 64 y 128 unidades interiores, sería esta de aquí. Y esta sería la de Air to Water. Veis que la nomenclatura es un poco diferente, pone AW2, eso significa que es para conectarnos a sistemas Air to Water. Ahora después os explicaré cómo codificamos para que sea fácil de entender. Con Haier tendríamos la de 8, 16 y 64, con Hitachi 16, 64, las de 1 por 1 también las tenemos, y Air to Water para 1 por 1 actualmente. Y en Hisense tenemos exactamente las mismas pasarelas. Se podría decir que son primos hermanos, Hitachi y Hisense, con lo cual es la misma pasarela que la podemos utilizar para cualquiera de los dos fabricantes. Voy a tirar un momento para atrás para comentaros. Me he saltado esta a propósito. En KNX también disponemos de un universal. Cuando no somos compatibles con el fabricante o no somos compatibles con el modelo específico, si el split o el cassette, el dispositivo que tenemos interior, tiene infrarrojos, podremos conectarnos y comandarlo. Lo único que necesitamos es, pues, en lugar de esconder la pasarela dentro de la pared o del propio split, obviamente tenemos que ponerlo al lado del split para que pueda repetir la señal.
Estos sistemas universales lo que tenemos es, los instalamos con dos emisores de infrarrojos. En lugar de ser un infrarrojo como el que tiene el mando a distancia, tiene dos emisores de infrarrojos haciendo un ángulo así de unos 60-70 grados, para así asegurarnos que siempre la señal va a llegar. Lo normal es que cuando ponemos un aire acondicionado, está en la pared, al lado comprobamos que nos llega bien la señal, es muy complicado que en un futuro no llegue. Pero como puede ser que alguien ponga mesas, pongan a lo mejor pues un panel, algo que nos pueda interferir, lo que intentamos es aumentar la potencia del infrarrojo para que nos llegue. Ahora, como podéis ver, dentro de cada una de las pasarelas las tenemos con algunas nomenclaturas: rack, pack, VRF. Esto es, rack sería todo lo que sería residencial air conditioning, pack sería más para una gama profesional, sería más para oficinas, etcétera, y VRF para los sistemas que hemos visto antes de expansión. Con lo cual, ahí los diferenciaríamos. También las pasarelas, lo que tenemos es el ME, o sea, las que tienen el AC. Empezamos siempre con la codificación de lo que es el fabricante. Como veis, ME de Mitsubishi Electric, MH Mitsubishi Heavy, DK Daikin, Toshiba, TO, etc. Siempre ponemos lo primero, la marca del fabricante. Lo siguiente ponemos AC o RC. El AC es que nos conectamos dentro del split, o sea, dentro del propio sistema. Los splits tienen un bus de comunicación, los que son compatibles, tienen una placa donde dentro está el bus de comunicaciones. Lo que nosotros suministramos es el cable para conectarnos a esta placa, y por el otro lado nos estamos conectando a nuestra pasarela. Esas serían las que tienen el AC como codificación. En las de unidades exteriores también tenemos el AC, porque también nos vamos a conectar seguro dentro de la placa o del sistema centralizado. Y después tenemos las que tienen el RC. Las que tienen el RC, donde nos conectamos es al controlador remoto, al mando de pared. Lo que hacemos es conectarnos haciendo un puente sobre el propio bus. El cable llegaba, nosotros nos conectamos en medio, hacemos de puente y continúa hacia el mando a distancia de pared. Así diferenciamos entre el AC y el RC, para que sea sencillo de entender. Perdón. Bueno, esto es lo que os he comentado. Tendríamos las KNX1, que son las que nos conectamos a una unidad de interior, las que son KNX y 3 números detrás, pues dependería si son para 8, para 16, 128 unidades interiores, y el universal que va por infrarrojos. Bueno, que lo teníamos. Esto sería un ejemplo. Por ejemplo, cuando nos estamos conectando con los ACs, como comentábamos, que son los que nos conectamos al bus de comunicación que está dentro del propio split, lo que hay que localizar son unos conectores. Esto a veces nos ayuda de que decimos, no lo tenemos en la lista de compatibilidades, no lo hemos encontrado o no lo hemos sabido identificar, o es un modelo que a lo mejor es extranjero y en lugar de acabar en SP acaba en ES. ¿Seré compatible o no? Lo mejor es siempre intentar pedirle al cliente lo que es el service manual, el manual de servicio, o si lo podemos localizar nosotros por internet, o si lo tuviéramos, y ver si tienen los diferentes conectores que son necesarios. Estos son ejemplos. Mitsubishi Electric, por ejemplo, pues tiene el CN105, Daikin tiene el S21, Panasonic tiene el CN-CNT, los Midea tienen el XIE. Entonces, es importante que intentemos siempre localizar este puerto de comunicaciones. En caso de que no lo encontremos en nuestra tabla de compatibilidades, la que tenemos publicada en nuestra web, pero conseguimos el service manual y en el service manual vemos que tiene este conector, con un 90 y larguísimos % de posibilidades seremos compatibles. Es muy raro el caso en el que tenemos en Daikin, por ejemplo, el S21 y no somos compatibles. Es muy, muy extraño. Los RC, como os decía, lo que hacemos es conectarnos justo en medio. Teníamos la unidad de interior,
En este caso, que iba un cablecito que va hacia el mando de pared y nosotros lo que hacemos es un puente, podemos ponernos delante o detrás y hacemos un puente hacia nuestra pasarela. Podemos hacerlo en el nuestro o en el otro. En estos casos es muy importante que exista un máster y un slave. Lo normal es que el mando de pared sea el máster y nosotros actuemos como esclavos. Eso no quiere decir que no podamos actuar sobre el sistema, pero es la manera que tenemos de no interferir. Si tuviéramos dos maestros dentro de una misma instalación habría problemas en este tipo de instalaciones. Entonces, siempre hay que poner nuestra pasarela como esclavo. Si no hubiera, porque hubieran eliminado el mando de ellos de pared, porque no va a haber, porque no quieren que el cliente tenga posibilidad, pues obviamente nuestra pasarela como maestro. Pero siempre tiene que estar como esclavo, es interesante. Y si os fijáis entonces, ya cambiamos. Ya en Mitsubishi, o sea, en Daikin, por ejemplo, estábamos hablando de que teníamos el S21. El puerto de comunicación en el split es el S21. Con los modelos AC. Con los RC, fijaros que en el caso de Daikin ya no hay que buscar el S21, hay que buscar el P1, P2. Es otro puerto de comunicaciones que tienen ellos al cual nos conectamos. Si diferenciamos entre los AC y los RCs. Y a partir de ahí, pues bueno, nos lo llevamos ya para la instalación. Con las unidades exteriores, o sea, con las outdoor units o unidades exteriores donde nos conectamos a un sistema centralizado, hay que mirar también cuál es el bus de comunicación y cuál es el modo. Es decir, hay algunos que te exigen que ellos tengan su sistema o su pantalla centralizada, que tiene que ser un modelo o unos modelos específicos, y en otros no. Entonces, esto lo mejor es comprobarlo en la tabla de compatibilidades. Pero aquí lo que hacemos es, como veis en el dibujo, nos conectamos directamente a la unidad exterior. Una vez tenemos comunicación, podemos hacer un escaneo de la instalación y nos dice: he encontrado todas estas unidades interiores. Entonces, a partir de ahí ya, cuando hacemos el mapeo con el Maps hacia el KNX, vamos diciendo, pues esta pertenece a esta dirección de grupo, esta pertenece a esta otra. Le hacemos el mapeo como necesitemos. Pero él nos va a identificar cuáles son las unidades interiores de la instalación. Y eso nos ayuda también por si tenemos que replicarlo. Imaginemos una instalación donde hay 8 plantas y cada planta es exactamente con el mismo tipo de habitaciones, un hotel por ejemplo, pues solo con que configuremos la planta 1 y pongamos todas las direcciones que necesitamos, vamos replicándolo planta a planta y lo único que cambiamos es una de las direcciones de grupo y fuera. Entonces nos permite hacer una instalación bastante rápida y sencilla. Con los universales, bueno, como es un sistema infrarrojos, es unidireccional. Esto hay que tenerlo en cuenta. Las otras tenemos la bidireccionalidad. Tenemos los estados, tenemos los códigos de error de las máquinas. Si la máquina por el bus nos está diciendo que hay que cambiar filtros, pues vamos a ver que hay que cambiar filtros. No vamos a ver el 18, vamos a ver que hay que cambiar filtros. Vamos a obtener el mensaje de error. Con un sistema de infrarrojos, obviamente, es unidireccional. Nosotros enviamos la información y presumimos que ha llegado bien. Si nosotros le hemos enviado un on-off y alguien desde otro mando a distancia la apaga, nosotros no vamos a poder tener este feedback. Bueno, el autolearn es una cosa que hemos puesto ahora, bueno, pero ya lo conocéis dentro de los sistemas universales, que te permite, pues, en caso de llegas con el mandito, le das tú al learn, le das al on-off, te captura la trama y te tendría que identificar cuál es el tipo de mando a distancia o de unidad que vas a utilizar. En caso de que la marca y modelo no la tengamos aprendida en ese momento, tenemos la posibilidad de hacerlo. O sea, nos enviáis el mando a distancia, lo dice al cliente que envíe el mando a distancia, nosotros nos metemos, tenemos un copión, por así decirlo, de infrarrojos, copiamos todos los códigos, una vez los hemos validado, los subimos a la base de datos y ya todos los equipos que son universales, si los actualizas, automáticamente tendrán esta marca y modelo disponibles.
Las funcionalidades de la 1x1, bueno, pues podríamos obtener pues, son las horas que lleva encendido. Esto nos puede servir para ayudar al servicio de mantenimiento. Cuando lleves 800 horas funcionando, que hagan un cambio de filtros o vayan y le hagan una limpieza o lo revisen. Temas de mantenimiento, dependiendo de las horas, podemos, con las que tienen entradas binarias, podemos saber si hay una ventana abierta y que queremos actuar en ese caso, si está apagado, si está algo que está desconectado y los típicos comandos que se hacen en un aire acondicionado. Frío, calor, encendidos, set points, etc. Lo de las entradas binarias, pues lo que hemos metido dentro del propio ETS es una lógica que ayuda al instalador a evitar hacerla ellos directamente dentro del propio de su propio SCADA. Lo que hacemos es, ¿hay presencia? Funciona normal. Esto sería un ejemplo, se puede aplicar de la manera que queramos. Pero con un sensor de presencia lo haremos así. Pues, ¿hay alguien? Estoy funcionando. Se ha ido. Y han pasado 5 minutos desde que se ha ido. El tiempo también lo podemos definir. Han pasado 5 minutos. ¿Qué hago? ¿Paro el aire? ¿O para ser más eficientes lo bajo 1 grado o 2 grados la temperatura y lo mantengo hasta que venga alguien? Pues hago esto. Si viene alguien, vuelvo a poner la temperatura deseada. Ha vuelto a pasar X minutos. ¿Y ahora qué hago? Pues lo apago. Ahora ya lo apago. O no. Vuelvo a bajar 1 minuto. O me quedo como estoy a la espera de. Y lo mantienes. La tercera vez no ha llegado. ¿Qué hacemos? ¿Lo paramos o lo mantenemos? La lógica es la que uno quiere hacer, pero la hemos querido meter dentro de la base de datos para que sea una ayuda al usuario. Esto es también orientado a los hoteles. Las viviendas también se puede utilizar. Lo mismo se podría hacer con los sensores de ventanas, es el mismo sistema. Y aquí lo que podemos utilizar también es, en lugar del propio sensor de temperatura, podríamos ayudar con la lógica de un sensor de temperatura externo o un dispositivo de un termostato que estuviera dentro de la instalación de KNX, usar la lógica de este dispositivo dentro de nuestra pasarela. Lo que hacemos, le hemos llamado una temperatura virtual, que lo que hacemos es jugar un poquito entre diferencias entre la temperatura que tiene el termostato externo, el termostato KNX que pueda estar en la instalación, versus el nuestro. Como obviamente no va a ser nunca la misma temperatura que tengamos en el propio aire que la que tengamos en el termostato, podemos trabajar un poco el salto de temperaturas entre un dispositivo y el otro. Como beneficios, bueno, podemos una supervisión integral y control del dispositivo de aire acondicionado desde cualquier termostato, touch panel o aplicaciones. Podemos gestionar individualmente o en grupo la instalación, o sea, si trabajamos con una 1x1, no, pero si tuviéramos, o también a través de KNX, pero con las unidades exteriores lo que nos permite también es crear diferentes grupos. Entonces, es decir, pues si esta es la zona 1 y esta es la zona 2, pues puedo trabajar los aire acondicionados de la zona 1 todos en conjunto o individualmente, y los de la zona 2 siempre van a ser en grupo, porque es una zona menos polivalente, la otra es más. Entonces, podemos hacer que se trabajen de esta manera. Por eso es interesante cuando decimos que trabajamos con unidades exteriores, hay veces que nos preguntan, entonces, ¿es todas encendidas, todas apagadas? No. Cada una puede ser trabajada individualmente o podemos hacerlas de grupo. Podemos trabajar nosotros o a nivel del BMS o del SCADA. Bueno, lo que os acabo de enseñar de los sistemas estos de ocupación, de ventanas, esto ayuda muchísimo a la eficiencia energética. Dentro de la eficiencia energética se empieza con el aire acondicionado y ya después pasamos a la iluminación y a otros sistemas. Pero donde podemos ofrecer un gran ahorro siempre es con la parte del aire. Por eso se está
potenciando muchísimo en todos los ambientes.